En la última clase que tuvimos estuvimos viendo las columnas de destilación. Ahora vamos a ver cómo se resuelven estas columnas de destilación. Entonces vamos a hacer el balance etapa por etapa. Vean que en general la columna vamos a tener nuestra alimentación, la parte enriquecedora hacia arriba, hacia el destilador, y la parte de agotamiento hacia el rehervidor. Entonces esta sería en general la columna, y ahora le vamos a hacer el balance etapa por etapa. Sin embargo, tenemos que diferenciar bien las etapas. Existen varias etapas que son muy importantes. Una sería la del destilador, la parte de arriba. Otra sería la del rehervidor, el fondo completamente. La alimentación y luego cada una de las etapas intermedias. Entonces, en el esquema de la zona enriquecedora vamos a tener, sería el destilador. Esta parte sería para una etapa, la etapa siguiente, y luego para las etapas en general hasta llegar a la alimentación. Para cada etapa nosotros podemos hacer 6 ecuaciones. Una es el balance de materia general y por componente. Luego está el balance de energía y finalmente todas las relaciones de equilibrio, donde nos dicen que la entalpía 1 va a ser la entalpía a la composición, la entalpía 2 va a ser la entalpía del vapor a su composición, y la entalpía y la fracción molar 1 va a ser igual a la fracción molar de acuerdo al Y1. Entonces, con todas estas relaciones para cada una de las etapas nosotros podríamos ir resolviéndolas, ya que realmente tenemos 6 ecuaciones para 6 incógnitas. La siguiente etapa, vean que tendríamos los balances de materia, las relaciones de equilibrio para cada etapa y el balance de energía. Así lo podríamos ir extendiendo hasta que es el balance general. Sería el balance de materia, los balances de materia por general y por componente, las relaciones de equilibrio y el balance de energía. De esta forma nos pasamos la alimentación y llegamos a la zona de agotamiento. Para la zona de agotamiento vamos a tener de nuevo las etapas, que es la que está al lado de la alimentación, todas las etapas en general y la etapa del rehervidor. Aquí está en especial, vean que cercado a la zona del rehervidor, y esta es una etapa general debajo de la alimentación en la zona de agotamiento. Entonces, los balances de materia y energía, de nuevo, fíjense que aquí tendríamos, es el balance general de materia, en donde hablamos por debajo de la alimentación ya no de B, sino de B barra y de L barra, considerando lo que ha cambiado el flujo al entrar la alimentación. Entonces por eso varía, ya que entre la zona de agotamiento y en la zona de enriquecedora vamos a tener la alimentación, por lo tanto los flujos varían. Luego tendríamos nuestro balance por componente, el balance de energía y las relaciones de equilibrio. Eso para la etapa BF+1, que sería esta de aquí. También para las etapas en general vamos a tener BK es igual a LK-1 menos B. Sería la del fondo, completamente la del rehervidor, en donde vean que el balance de energía vendría dado de esta manera, y finalmente las relaciones de equilibrio. Déjenme ver si... Esta sería para una etapa en general K. Y vamos a dejar la del rehervidor para después, ya que hay que comentar algo. Sin embargo, vean que todas estas ecuaciones, como les dije, se crean 6 incógnitas, hay 6 ecuaciones, las podríamos resolver, y de hecho Sorel las resolvió todas en 1893. Y Ponchón y Savarit las resolvieron gráficamente entre 1991 y 1992. Sin embargo, nosotros no las vamos a resolver de esas formas como las resolvió Sorel y Ponchón y Savarit, ya que para resolverlas completamente, o sea, como ellos lo hicieron, haciendo balances de cada una de las etapas y resolviéndolas igual, es mejor hacerlo mediante un simulador. Sin embargo, sí que tenemos que tener una idea de cómo se pueden resolver estas columnas. Para eso vamos a seguir el método de Lewis. Vean que Lewis notó que se podía considerar que todos los flujos de líquido en la zona enriquecedora eran iguales, y que todos los flujos de vapor en la zona enriquecedora eran iguales.
al igual que todos los flujos de líquido en la zona de agotamiento y los flujos de vapor en la zona de agotamiento eran los mismos o prácticamente no variaban. ¿Cuándo se puede hacer esta suposición? Que vean que simplifica muchísimo el cálculo de cada una de las etapas. Estas relaciones se cumplen por cada mol de vapor condensado se evapora un mol de líquido. A eso se le llama el principio del derrame molar constante, el CMO. Entonces, esto siempre se da cuando las fuerzas intermoleculares entre los líquidos son similares. Generalmente la destilación se emplea para separar líquidos que tengan fuerzas intermoleculares similares. Recuerden que si fueran muy diferentes, únicamente habría que hacer un decantamiento y ya tendríamos separados los líquidos. Sin embargo, cuando tenemos, por ejemplo, una mezcla alcohol y agua, las fuerzas intermoleculares son similares, lo cual sus propiedades son similares y sus puntos de ebullición también no están tan alejados. El caso es que cuando las fuerzas intermoleculares son similares, se cumple el CMO, el derrame molar constante. Para hacer todas las suposiciones de Lewis, además de CMO, tenemos que colocar que la columna es adiabática, que está completamente aislada. Los calores específicos son despreciables comparados con los calores latentes de vaporización. Y el calor latente de la vaporización no depende de la concentración. Todas estas son suposiciones que se cumplen en bastante grado, aunque claro, ya para hacer un diseño totalmente profesional se requiere considerar algunos de estos aspectos en ciertos casos. Entonces, vean que de esta manera podemos encontrar una ecuación general en la zona enriquecedora, tal como lo hicimos en la absorción. Podemos tener que el BJ más 1, YJ más 1 va a ser igual a LJ por XJ más BJ más 1 menos LJ XD. Vean que en este caso todavía tenemos BJ, LJ, BJ, LJ. Sin embargo, como los B y los L van a permanecer constantes, entonces podemos simplificar y despejar para YJ más 1. YJ más 1 va a ser igual a LB XY más 1 menos LB XD. Vean que la fórmula entonces tiene la ecuación tiene la forma de una ecuación de una recta. Al igual podemos encontrar nuestra línea de operación en la zona de agotamiento, en donde esta sería la ecuación general, despejando para el YK. Y vean que, como les dije, ya que los L y los B permanecen constantes, entonces lo podemos dejar de esta forma, que esta sería nuestra ecuación de operación en la zona de agotamiento. Realmente Lewis lo que hizo fue que resolvió las incógnitas de manera con cálculos, y a partir de esos cálculos de Lewis surge el método de McCabe-Thiele. Ahí es donde ellos hicieron las ecuaciones para poder resolver una recta similar a como realmente nosotros empezamos a estudiar las absorciones y desorciones con el método McCabe-Thiele, pero el método McCabe-Thiele fue desarrollado para destilaciones. Ahora, para tener todo el balance completo, necesitamos el balance en la etapa de la alimentación. Entonces, en la alimentación, vean que tendríamos la entrada, se va a distribuir una parte. Fíjense que aquí tenemos el vapor que va saliendo, el líquido que va entrando, de acuerdo a la alimentación. Entonces, de acuerdo a cuánto entre como vapor, vamos a tener la diferencia entre el B barra y el B. Y de acuerdo a cuánto entre como líquido, vamos a tener la diferencia entre L y L barra. Además, cada uno va a entrar a sus diferentes entalpías, y de esa forma el balance para la etapa nos queda que este sería el balance general de materia. Aquí tendríamos el balance de energía, y vean que trabajando con este balance de energía nos va a quedar de esta forma. No tener que aquí que FHF más B barra menos B por la entalpía menos L barra menos L por la entalpía del líquido. Entonces, de esa manera sustituimos los valores y la ecuación me queda de esta forma, en donde podemos igualarlo con un Q
en donde Q es la fracción de alimentación que permanece líquida. También lo podríamos hacer con el F, que es la fracción que pasa al vapor, y nos quedaría que lo que es la calidad va a ser igual a la relación de L barra menos L sobre F, que lo podemos calcular también con las entalpías, o sea, teniendo las temperaturas, que sería la entalpía del vapor menos la entalpía de la alimentación sobre la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido. L barra también lo podemos despejar de esta forma, y B barra de acuerdo a la calidad de la alimentación. Entonces les pido que hagan el ejemplo 4.1